el día de victoria. La palabra es el mapa de mi vida, brújula de mi destino, luz que alumbra mi camino, la llave que abre las puertas de salvación, sanidad, prosperidad y de fe para mi familia. Declaramos y creemos que seremos empoderados por la palabra de Dios. Hemos comenzado a hablar acerca del tema los dones del Espíritu Santo. Y gracias por ser parte de nuestra comunidad en YouTube, hacerte, verdad, partícipe de esto que estamos haciendo todos los días, compartiendo la palabra del Señor. Y estamos tratando de traer un poco de balance a lo que son las manifestaciones de los dones del Espíritu Santo durante este tiempo en la vida de los creyentes. Una de las cosas que yo creo que nos ayuda a nosotros como creyentes a mantener ese balance necesario y poder manifestar los dones que Dios ha puesto en nuestra vida es el hecho de saber que los dones han sido dados para el beneficio de la iglesia, para el beneficio de un equipo. Aún los ministerios, de la misma manera. Ningún ministerio ni ningún don es dado para que una persona se magnifique por encima de otros, menosprecie a otros, sino todo lo contrario, para que el cuerpo de Cristo completamente crezca. Por lo tanto, si yo me mantengo enfocado entendiendo que los dones van dirigidos al crecimiento y desarrollo de la iglesia, del cuerpo de Cristo, podré mantener los pies sobre la tierra, no se me va a subir el ego y sabré para qué ha sido enfocado y llamado el don de Dios en mí para bendecir la vida de otros. De eso te voy a hablar en un momento. Recuerda que esta es parte de la serie Los Dones del Espíritu Santo. Gracias por ser parte de la comunidad en YouTube. Suscríbete a nuestro canal oprimiendo el botoncito rojo, por favor. Comenta ahí en los comentarios, valga la redundancia. Enciende las notificaciones y comparte este video con otra persona. Porque la palabra de Dios es el mapa de mi vida, la brújula de mi destino, la luz que alumbra mis pasos y la llave que abrirá puertas de salvación, de sanidad, de bendición, de prosperidad y de fe para mí y mi familia. Juntos declaramos y creemos que seremos empoderados por la palabra. Y dar un fuerte aplauso al Señor ahí por la palabra del Señor. Vaya conmigo al libro de Primera de Corintios capítulo 12. El verso 1 en adelante comenzamos a estudiar acerca del tema los dones del Espíritu. Comenzamos a hablar acerca de los dones del Espíritu. Ahí pusiste Romanos 12, pero es Primera de Corintios 12. ¿Ok? Así que no le hagan caso ahí a Romanos, no es Romano, es Primera de Corintios. En el verso 1 en adelante, no lo vamos a leer todo, pero en el verso 1 en adelante dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándonos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Pablo está hablando de la obra que hace el Espíritu Santo en la vida de una persona dentro del servicio. En otras palabras, lo que ocurre en el servicio debe ser dirigido por el Espíritu Santo. Y como te explicaba la semana pasada, Pablo está corrigiendo que había momentos donde personas en la iglesia llamaban a Jesús anatema. Era una expresión popular, emocional, ¿verdad? Y él dice, eso no está en orden, eso no es del Espíritu. Pero tampoco se confundan que alguien diga que Jesús es Señor, si no es por el Espíritu, no lo tienes que aceptar. Porque hay gente que puede decirle Señor, pero si no es por el Espíritu, no está correcto. Así que Pablo está hablando de cómo es la manifestación correcta del Espíritu Santo en la casa de Dios. Entonces dice en el verso 5 o el verso 4: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Pero a cada uno les he dada la manifestación del Espíritu para provecho.
porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe en el mismo Espíritu, a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lengua. Nosotros vamos a dejar ahí la lectura, el capítulo completo es poderoso. La semana pasada en particular comenzamos a dar el fundamento acerca de lo que son los dones espirituales. Y yo solo quiero recordarte uno o dos detallitos importantes, me parece, para lo que voy a hablar en el día de hoy. Número uno, tenemos que saber que los dones son del mismo Espíritu. En otras palabras, el Espíritu Santo, que es una persona dentro de la Trinidad, Él tiene los 9 dones. No es que tú tienes un espíritu de profecía y el otro tiene un espíritu de sabiduría. No, es el Espíritu Santo que se manifiesta en 9 dones ministeriales, en 9 dones espirituales, debo decir. Por lo tanto, todos nosotros, todos los que estamos aquí, tan pronto aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, somos revestidos con el Espíritu Santo. Todos nosotros cargamos con esos 9 dones. Así que dentro de ti está el don de profecía, dentro de ti está el don de sabiduría, dentro de ti está el don de ciencia. Y la Biblia dice que tenemos que usarlo para provecho. Ahora, para provecho de quién y cómo es lo que tenemos que trabajar. Me explico. Y les recuerdo que los 9 dones tú los puedes activar en tu vida para provecho personal. En otras palabras, hay un momento en tu vida donde tú vas a necesitar tú mismo profetizarle a tus hijos, tú mismo tener una palabra de sabiduría, tú mismo vas a tener un día que poner las manos sobre alguien y que el Señor haga algo, haga un milagro. Necesitas que se manifieste ese don. El Espíritu Santo que está en ti puede manifestar estos 9 dones para provecho personal. Ahora, cuando manifestamos estos dones en público, en el término de la iglesia como colectivo, tenemos que saber que hay unas cosas que tenemos que estar claros en cómo funcionan y cuál es el propósito de esos dones dentro del cuerpo de Cristo. Por supuesto, cuando hablamos de como cuerpo, como equipo, no podemos separar los dones de los ministerios, que no son tan solo el apóstol, no es tan solo el profeta, no es tan solo el maestro, el evangelista, y verdad, no son tan solo eso. Cuando miramos la lista de ministerios, están los administradores, están los servidores. ¿Y qué queremos decir? Dios te da un ministerio y de acuerdo al ministerio, cuando tú ejerces ese ministerio, hay ciertos dones que se magnifican para que se cumpla el propósito detrás del ministerio. En otras palabras, yo me paro aquí como pastor, y cuando me paro aquí como pastor, en un momento dado, cuando Dios quiere hacer una obra en particular en la iglesia, en ese momento se activa uno de esos dones para que toda la iglesia se beneficie, para que todos nos beneficiemos, para que el cuerpo crezca. Por ejemplo, un evangelista, por lo general, Dios lo usa mucho a muchos evangelistas en milagros, porque los milagros atraen multitudes, atraen masas. Entonces, como el ministerio evangelístico es alcanzar las masas, hay ciertos momentos donde se activa ese don en particular para beneficio de lo que Dios quiere hacer de forma corporativa. Y eso es bien importante para esta noche. ¿Por qué? Porque tenemos que ver la operación de estos dones en el crecimiento personal y en el crecimiento colectivo. Uno de los problemas más grandes que pudiéramos tener como grupo es que unos crezcan mucho más que otros y que no vayamos lo más a la par posible. Cuando hay una disparidad en el crecimiento del colectivo, nos atrasamos como grupo. Por eso es que tenemos que, yo no puedo permitir, por ejemplo, en mi matrimonio, yo no puedo permitir que yo me vaya demasiado adelante en lo que conozco a mi esposa, porque entonces la dejo rezagada.
Va a haber un disloque. Tenemos que tratar de crecer lo más junto posible. Así que yo tengo que cuidar de mi crecimiento personal, pero tengo que cuidar del de ella también. Yo no me puedo ir demasiado a un nivel donde entonces el grupo no pueda crecer. ¿Me explico? Doy el balance. Así que el don se usa para crecimiento personal, pero también para que la iglesia como grupo crezca, que todos vayamos a la par. Por eso es que hacemos los encuentros. ¿Por qué tratamos de hacer los encuentros y de llevarte por un discipulado? Para que si tú eres parte del grupo, sepa lo que el grupo cree, veas lo que el grupo hace, entiendas, para que no estés perdido, para que estés lo más parejo posible. Estos que estamos haciendo de estos estudios bíblicos, uno de los propósitos que tiene es eso, en particular, dar un fundamento, y lo estamos grabando, porque algún día todo esto quedará en un archivo, en una librería electrónica, donde los nuevos miembros y todo el mundo va a poder accesar, y el día que quieran saber qué piensa nuestra iglesia del don de profecía, podrán buscar la página. Ahí está el don de profecía. Esto es lo que creemos. Entonces estamos todos a la par en el conocimiento y todos vamos creciendo. Tenemos que procurar eso. Eso nos hace que a veces nos retrasemos, otros se adelantan, y tenemos que procurar que como persona crezcamos, pero que el grupo también crezca. ¿Todo el mundo conmigo hasta ahí? Ok. Vayamos a lo que venimos en el día de hoy. Algunas ideas hoy muy importantes. Veamos por un momento qué es un don espiritual. Cuando yo hablo de un don espiritual, hay muchas definiciones muy teológicas y con palabras en hebreo y griego impresionantes. Yo le voy a dar lo más sencillo posible. Cuando usted mira todo lo que puede significar un don espiritual, de forma simple, un don es un regalo que Dios le da a cada creyente para que sea manifestado en el contexto del cuerpo de Cristo. ¿Sabe? El don no se da. Dios no da un don para que se manifieste fuera de la iglesia. Dios no hace un profeta para el mundo. Dios le da el don de profecía para el contexto de la iglesia, para el contexto de nosotros, de los que estamos aquí. Dios nos da dones para impulsar el reino de Dios. No hay tal cosa como una persona que tenga un don espiritual desconectado. Esa persona está operando en otras cosas. Por ejemplo, usted va afuera a los psíquicos. Eso no es el don de ciencia. Los psíquicos tienen unas habilidades que han desarrollado, pero como operan fuera del reino de Dios, eso no es un don. Tú no puedes decir que tienen un don, no, como la gente dice, wow, qué don especial tienen algo divino. No, eso no fue Dios. Ellos han desarrollado unas habilidades naturales. Yo le puedo llamar solo a algo don espiritual si es dentro del contexto de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Si no está en este contexto, no es un don. Es una habilidad que se desarrolló de alguna manera. Así que el don es un regalo que Dios nos da, y esa palabra es muy importante. Don significa regalo. El don es un regalo que Dios nos da para que cada uno de nosotros nos manifestemos dentro del cuerpo de Cristo. Los dones nos ayudan a ubicarnos. Los ministerios nos ayudan a ubicarnos dentro del equipo. Cuando alguien tiene el don de ser un servidor, de ser un administrador, de ser un maestro, eso lo ubica automáticamente, ¿verdad? El que sabe que es maestro, sabe que Dios lo llamó a estar en un cuarto encerrado con niños, con jóvenes, y se ubica, no está perdido, y sabe cuál es la función que tiene dentro, ¿verdad? Yo he tenido personas, por ejemplo, que aspiran a ser pastor, y yo creo que hay gente que son llamadas a ser pastor y que tenemos que levantar a otros pastores. Pero, por ejemplo, tuve un conflicto con uno en particular una vez, donde les tenía que dar unas clases, pero cada vez que daba las clases del discipulado, cada vez que venía con que Dios le había dado una revelación. Entonces yo tuve que pararlo. Verán, ese salón de clase del discipulado es para dar el discipulado. Las revelaciones que tú tienes te las guardas para tu casa. Pero es que Dios me habló. Sí, pero óyeme bien, déjame explicarte.
Lo puse en el contexto de la universidad. Si tú vas a una universidad, hay unos currículos que cumplir. Al profesor se le da el libro, se le da la agenda. El profesor no puede ir allí mañana y decir, hoy vamos a ver una fórmula nueva que anoche aprendí, porque no cumple con el currículo, porque le haces daño al estudiante. Así que en este contexto, las revelaciones que Dios te da no caben, porque aquí tú estás funcionando como maestro de esta iglesia, y esto es lo que como grupo hemos decidido que es lo que necesitamos para crecer. ¿Me explico? Si no se funciona así, no se crece, porque es dentro del contexto espiritual de la iglesia que yo debo funcionar. Pastor, que Dios le da revelaciones a cada uno. Seguro, yo creo que usted sepa que hay un montón de cosas que yo estudio, que Dios me dice que yo no le digo a usted. Es más, yo he tenido que aprender que cuando yo leo la Biblia, tengo que hacer un switch en mi mente. Porque cuando yo leo la Biblia para prepararme para predicar, es Dios diciéndome lo que yo le tengo que decir a ustedes. Pero hay otro momento donde tengo que encerrarme y leer la Biblia para ver qué Dios me tiene que decir a mí. Muchos pastores no crecen espiritualmente porque el que cocina no siempre come bien, porque siempre está probando. Entonces, si yo dependiera, si mi lectura bíblica únicamente fuera para yo venir a predicarle a ustedes, carezco de mi desarrollo personal con Dios. Entonces yo tengo que encerrarme para meditar, orar, leer la Biblia para que Dios me hable a mí, para mí. Y tengo que tener otros momentos para que Dios me hable para ustedes. Y tengo que mantener el balance. Y usted tiene que hacer lo mismo. Usted viene y aprende, y Dios le va a hablar a usted. Pero su don en este contexto, usted lo tiene que manifestar basado en lo que se quiere alcanzar dentro del grupo. Si no, nos salimos de orden. ¿Todo el mundo conmigo hasta ahí? Gracias por haber acompañado al pastor Otoniel Font. Si este mensaje ha sido de bendición a tu vida, puedes obtenerlo llamando al número que aparece en pantalla. También puedes hacerlo accediendo a nuestra página en internet www.otonielfont.com. Te esperamos en la próxima edición del pastor Otoniel Font.